pautas de prevención, teniendo en cuenta que no hay un tratamiento específico para esta entidad. Así que bueno, me acompañan acá algunos compañeros de la Secretaría que seguramente estén aportando en transcurso de la charla. Paso a compartir pantalla. A ver, vos decime, Jimé, si se ve bien. Yo me dejo de ver en este momento. ¿Se ve la pantalla completa? Perfecto, se ve, sí. Bien, 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 impecable. Bueno, comenzamos entonces con prevención y abordaje del síndrome urémico hemolítico en el primer nivel de atención. Sabemos que el síndrome urémico es un problema importante de salud en Argentina, que la causa principal, pero no la única, es la infección por Escherichia coli enterohemorrágica que produce una toxina que se llama toxina Shiga, es lo que comúnmente denominamos STEC. Sabemos que no es la única bacteria que puede producir esta toxina, bacterias como Shigella también tienen la capacidad de producirlo, pero más del 90% de los casos, esta es la bacteria productora de esta toxina y generadora de esta entidad. Te dice que si tenés cursada materias de Sí, les voy a pedir si podemos desactivar los micrófonos. Gracias, ahí está, muchas gracias. Bueno, sabemos que esta entidad afecta principalmente a niños entre 1 y 5 años, por eso uno refuerza estas pautas preventivas en los menores de 5 años, pero que no es el único grupo etario que está afectado. Sí, sabemos que son los que tienen mayor compromiso, los menores de 5 años, pero hay que hacer extensivas estas pautas de prevención para toda la comunidad. Y por otro lado sabemos que el síndrome urémico hemolítico es la principal causa de insuficiencia renal aguda en la edad pediátrica en nuestro país. Es la segunda causa de insuficiencia renal crónica y de hipertensión también como consecuencia de la enfermedad renal crónica en la adultez y de trasplante. Así que es clave poder trabajar, como dijimos recién, en las pautas preventivas teniendo en cuenta que no hay un tratamiento más allá del tratamiento de esos temas. En nuestro país la enfermedad es una enfermedad endémica. Tenemos en Argentina la tasa de incidencia más alta de todo el mundo, con 10 a 12 casos cada 100.000 niños menores de 5 años. Cada año se producen 250 casos nuevos, fundamentalmente concentrados durante los meses de verano. Y sabemos que la bacteria que genera esta enfermedad, que es la Escherichia coli, está altamente diseminada en los alimentos, siendo el ganado vacuno su reservorio principal. Ya vamos a profundizar en este aspecto, pero la transmisión en líneas generales es transmisión fecal-oral a través de alimentos contaminados con la bacteria o con la toxina, agua contaminada o contacto directo, ¿no? con las excretas de personas que puedan excretar también la toxina. Vamos a hablar un poquito de la situación epidemiológica actual antes de introducirnos directamente en lo que sería la clínica de esta enfermedad. La definición de caso probable de síndrome urémico hemolítico presentó algunos ajustes recientemente. Esta es la última definición que tenemos para caso probable de síndrome urémico por STEC, que sería toda persona que presente en forma aguda compromiso renal. Sabemos que el compromiso renal está presente en el 100% de los casos. Todos los pacientes tienen alguna forma de compromiso renal, ¿no? Por eso está como punto indiscutible en la definición de caso probable. Y al menos uno de los siguientes, ¿no? Sabemos que es una tríada clínica que se caracteriza por este compromiso renal. Este segundo punto, que es la anemia hemolítica microangiopática, sí, ya vamos a ver bien de qué se trata, pero sería una hemoglobina menor de 10, con la presencia en sangre de esquistocitos, y la trombocitopenia o plaquetopenia, que serían menos de 150.000 plaquetas. O sea, sí o sí tiene que estar el compromiso renal y alguno de estos dos, la anemia hemolítica microangiopática y la trombocitopenia. Uno tiene muy presente que el síndrome urémico hemolítico siempre arranca con diarrea con sangre. Pero sabemos que en algún porcentaje sí puede no darse la diarrea, sí sabemos que la diarrea está presente hasta en el 90% de los casos y con sangre hasta en el 70%, pero puede haber casos de síndrome urémico hemolítico que no tengan un antecedente claro de diarrea y que no tengan una etiología clara. Esta sería nuestra definición de caso probable de SU por STEC. Cada vez que tengamos la sospecha, ¿sí?, de síndrome urémico hemolítico, es clave poder hacer la notificación en el sistema de vigilancia, en SNVS, porque esto genera alertas y a partir de estas alertas se pueden generar acciones.
Acá un poco adentrándonos en lo que tiene que ver con las estadísticas a nivel nación sobre síndrome urémico, los casos y la incidencia acumulada cada 100.000 menores de 5 años en el periodo comprendido entre el 2014 y en el 2024. Vemos que a nivel país la tendencia es al descenso. Esto no es lo que está ocurriendo en este momento en nuestra provincia. En el último año, en el 2024, a nivel país se produjeron 107 casos con una tasa de 2,93. Y le agradezco a las chicas de epidemio que me fueron pasando todos los gráficos para poder confeccionar esta presentación. ¿Qué es lo que nos pasa si en la provincia de Chubut, en este mismo periodo 2014 hasta la semana 5 del año 2025, que sería el año en curso? Vemos que veníamos con una tendencia en descenso en el post-pandemia, ¿no? En la pandemia tuvimos 17 casos en el 2020, pero a partir de ahí ven que tenemos 11, 8, 4. Se veía una tendencia al descenso, pero ¿qué pasó el año pasado? Tenemos un aumento del 200% respecto del año anterior, con 13 casos en la provincia de Chubut, ¿no? Estos números a nosotros nos alarman y despiertan todas estas acciones que estamos intentando llevar adelante, ¿no? Y en lo que va de este año, sí, hasta la semana epidemiológica número 5, ya se registraron 4 casos a la provincia. Cuando vemos, bueno, dónde estamos parados en relación al resto de las provincias del país, ¿no? Esto es para el año 2024, que en Argentina se produjeron en total 257 casos nuevos, esta es la tasa de incidencia. Vemos que Chubut tiene 2,02 como tasa de incidencia, en segundo lugar después de la provincia de San Luis, ¿no? Estos números para nosotros son números alarmantes. Entendemos que esta tasa se genera para 100.000 habitantes. Estos son los 13 casos desglosados, ¿sí?, que tuvimos el año pasado, ¿sí? De estos 13 casos, uno, que es el que está en rojo, ¿sí?, requirió no solo derivación a la provincia de Buenos Aires, sino que también falleció, y 4 de los casos requirieron derivaciones, ¿no? Pero fíjense que si bien uno hace hincapié en que el síndrome urémico se produce con mayor frecuencia en menores de 5 años, vemos que el compromiso excede a esta edad, ¿no? Vimos casos, incluso el caso que falleció es mayor de 5 años, hay casos en el grupo etario comprendido entre los 10 y 14, e incluso la adultez, entre 20 y 24 años. Así que esto es muy importante tenerlo en consideración. Cuando vemos de estos casos notificados y confirmados, cuando vemos a qué localidades pertenecían o cuál era la localidad de residencia, ustedes pueden ver acá los círculos naranja para estos 13 casos, en la ciudad de Puerto Madryn, en todo lo que tiene que ver con la zona de Trelew y Rawson, en Comodoro Rivadavia y también en lo que tiene que ver con la zona de Cordillera, ¿sí?, que están consignadas las localidades de Lago Puelo y Lago Rosario. Dijimos que en el año en curso, sí, para el 2025, en estas 5 semanas epidemiológicas, ya tuvimos 4 casos. 2 de los casos están actualmente internados en el hospital de Trelew con requerimiento de diálisis peritoneal. Uno de ellos con asistencia respiratoria mecánica por compromiso del sistema nervioso central. Estos 2 casos no tuvieron el antecedente de coinfección. Todos fueron casos en menores de 5 años. El primer paciente que ven en gris es un paciente que no es oriundo de la provincia, es un paciente que estaba de paso en la provincia de Chubut, es oriundo de Tierra del Fuego, y el diagnóstico se hizo en la ciudad de Puerto Madryn, y por su complejidad fue posteriormente derivado al hospital de Trelew. Cada vez que dijimos que la notificación en SNBS lo que hace es generar alertas y desencadenar acciones, ¿no? Todo el equipo de epidemia y bromatología va a indagar sobre las fuentes sospechosas. En este caso lo que surgió fue el consumo de frutas y verduras que habían sido lavados solo con agua. Ya vamos a ver bien cuáles son las pautas para poder lavar frutas y verduras y que sean aptas para el consumo de niños y niñas. Y también el haber nadado en aguas recreativas que no habían sido cloradas. El otro paciente, que es oriundo de Trelew, de Rawson, que también está en diálisis peritoneal, también surgió como antecedente epidemiológico el consumo de frutas lavadas solo con agua, de licuados, familiares también con síntomas gastrointestinales. Y después los últimos 2 pacientes que tuvimos, también pacientes muy pequeños, tuvieron coinfección, ¿sí?, con rotavirus y adenovirus, y esto es algo que estamos viendo en el último tiempo. Uno de ellos tiene el antecedente de haber nadado en aguas recreativas, y el último, como ven, también, pese a ser un paciente muy pequeño, de 1 año de edad,
se había consignado el consumo de papas fritas en puestos, helado, frutas sin lavar y el haber nadado en aguas recreativas no cloradas. Vamos a adentrarnos ahora un poquito en las características clínicas del síndrome urémico hemolítico. Me frenan si les parece que voy muy rápido, pero bueno, la idea es que ni bien terminemos la presentación podamos tener un espacio de intercambio. Dijimos que hay una triada clínica, ¿no?, que se caracteriza por la anemia hemolítica, plaquetopenia y la injuria renal aguda, que es lo que hace a la definición de caso sospechoso. Como dijimos hace un ratito, la anemia hemolítica está dada por una hemoglobina con un valor menor a 10, con esquistocitos, que tiene que ver con que estos glóbulos rojos se rompen en el torrente sanguíneo y da lugar a la aparición de estos esquistocitos en el frotis. La plaquetopenia, menos de 150.000 plaquetas, y la injuria renal aguda, que se define por una creatinina elevada para la edad del paciente, y dijimos, en todos los casos se da la hematuria, ¿sí?, que puede ser microscópica o macroscópica, macro-microhematuria, con proteinuria. A nosotros siempre en la residencia lo que nos recalcaban es, no hay susinhematuria. Esto tiene que ver con que no hay síndrome urémico hemolítico sin compromiso renal, ¿no? Y esto es muy sencillo de poder diagnosticarlo. Simplemente con una tira reactiva de orina uno podría determinar si hay presencia de hematuria en una muestra de orina, ¿no? Entonces esto es clave tenerlo en cuenta porque es una forma muy sencilla de diagnosticarla sin tener que esperar resultados de laboratorio. Muchas veces uno, frente a un cuadro de diarrea con sangre, palidez en el paciente, pide un estudio coprocultivo, virológico en materia fecal, pero esos resultados tardan tiempo en estar. Pero poder contar con una tira reactiva en orina es algo que podemos tener de forma inmediata. Claro que una cosa no excluye la otra, pero nos permite un poco ver dónde estamos parados respecto al compromiso renal en los casos de síndrome urémico hemolítico. Y destacar esto, ¿no? No toda diarrea con sangre va a ser un síndrome urémico hemolítico. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Y no todo paciente que tenga un síndrome urémico hemolítico va a tener necesariamente requerimiento o de transfusiones o de reemplazo renal a través de diálisis. Ya vamos a adentrarnos un poquito en ese sentido. Y las manifestaciones clínicas principales tienen que ver un poco con la fisiopatogenia, ¿no?, de la enfermedad, ¿no? Sabemos que una vez que se produce la ingesta de STEC, entre 3 y 8 días posteriores se produce la diarrea. La diarrea suele ser una diarrea intensa, la diarrea se produce en más del 90% de los casos y hasta en el 70% de los casos esa diarrea tiene sangre, ¿sí? Es una diarrea sanguinolenta. Y el resto de los síntomas pueden estar presentes como no, ¿sí? Náuseas y vómitos pueden asociar el 50% de los casos, puede estar presente el dolor abdominal, puede haber o no fiebre, en el 30% de los casos pueden asociar fiebre. Y después pueden estar las manifestaciones que son consecuencia de esta anemia de instauración aguda, ¿sí?, con una palidez muy marcada, con decaimiento. Los otros signos que se pueden ver a nivel cutáneo tienen que ver con esta plaquetopenia, este descenso de las plaquetas que intervienen en lo que tiene que ver con la coagulación. Entonces a la piel puede haber petequias, que son puntitos rojos a la piel, que cuando uno comprime, cuando uno aprieta, si eso se llama eritropresión, no desaparecen. Estas petequias pueden ser aisladas o pueden ser múltiples. Y puede haber también hematomas o sangrados activos. En general esos hematomas se ven en los sitios de venopunción, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta todas estas características clínicas. Sabemos que el síndrome urémico hemolítico afecta principalmente, dijimos, la parte renal, la parte sanguínea a través de la anemia y la plaquetopenia, pero lo que termina determinando un poco el pronóstico y la mortalidad también es el compromiso del sistema nervioso central, ¿sí? Sabemos que se puede dar el compromiso del sistema nervioso central con la manifestación clínica desde convulsiones hasta tendencia al sueño e incluso coma. Uno de los pacientes que tenemos este año internado en la terapia de Trelew presentó convulsiones y compromiso del sistema nervioso central. Y esto es clave porque es lo que determina la mortalidad, ¿no? Claramente hay que diagnosticarlo antes que esto. Y la insuficiencia renal, bueno, ¿cómo nos damos cuenta que un paciente está haciendo falla renal? En líneas generales siempre tenemos que intentar indagar sobre cómo está haciendo pis ese paciente que viene con un cuadro diarreico, puede asociar o no vómitos, puede asociar o no fiebre, pero es clave poder indagar cómo está haciendo pis. La reducción o la ausencia de orina, sí, nos tiene que prender todas nuestras alarmas, ¿sí? Y esto puede llevar, ¿no?, a la falla renal es lo que puede llevar al requerimiento de diálisis.
Me parecía que excedía quizás el alcance de esta charla, pero bueno, hay criterios bien estrictos para que un paciente tenga que ingresar a diálisis. Sabemos que siempre que se diagnostica un síndrome urémico hemolítico, ese paciente tiene que ser internado, ¿sí? Así que es clave para ustedes que están en el primer nivel de atención la sospecha, para que este paciente posteriormente pueda ser referenciado al hospital y que puedan evaluar el resto de los parámetros, ¿no? Determinar si tiene o no anemia, determinar si tiene o no plaquetopenia, ver cómo está su función renal, ver también cómo está su estado ácido-base y sus electrolitos en sangre, que son los que nos llevan, digamos, a los criterios de terapia de reemplazo de la función renal o diálisis. Que en líneas generales, en la edad pediátrica, siempre la diálisis, salvo que haya algún tipo de contraindicación, va a ser una diálisis peritoneal. Pero bueno, sabemos que esta es una enfermedad que es potencialmente letal, tiene una mortalidad de alrededor del 3%, recién dijimos que la principal causa de muerte es este compromiso del sistema nervioso central, pero más allá de la mortalidad sabemos que puede dejar secuelas, ¿no? Secuelas que luego se ven en la edad adulta. El 70% de los pacientes que tienen síndrome urémico hemolítico se van a recuperar de forma completa sin ningún tipo de secuela. El 30% van a tener un compromiso de la función renal. Esto amerita que un paciente, una vez superado su síndrome urémico hemolítico, tiene que quedar en contacto con el nefrólogo y con el médico de cabecera de por vida, ¿no? Esto hay que hacer controles anuales con mucha frecuencia. Y el 4% puede quedar con secuelas neurológicas. Esto es súper importante tenerlo en cuenta, que no todo paciente se va a recuperar ad integrum, ¿no? Y como dijimos, todas las fichas puestas a la prevención, ¿sí? Porque no hay un tratamiento específico del síndrome urémico hemolítico. Y esto es clave, como punto importante, ahora vamos a ver bien por qué. Es muy importante no administrar ni antibióticos, fundamentalmente antibióticos, ni antiespasmódicos, ¿sí? Ahora en la siguiente placa vamos a ver bien por qué, pero les adelanto que lo que generan los antibióticos es la lisis, ¿sí? La ruptura de la bacteria, con la posterior liberación de toxina, ¿sí? Que esto lo que hace es empeorar, ¿sí? O facilitar que un paciente que tiene esta bacteria pueda desarrollar el síndrome urémico hemolítico. Como dijimos, el tratamiento sería de sostén, con diálisis, con sus indicaciones bien específicas, que serían signos de uremia, signos de sobrecarga de volumen con manifestaciones clínicas. Esto puede evidenciarse, por ejemplo, en una radiografía de tórax donde uno puede ver o el edema pulmonar o la cardiomegalia del paciente. Acidosis metabólica grave es uno de los criterios, con un pH menor a 7,20. Que haya anomalías hidroelectrolíticas que no respondan al tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, hipercalemia. Que haya un aumento progresivo de los niveles de urea, niveles muy elevados de urea, más de 160, más de 200 nanogramos por mililitro, nos habla de que este paciente tiene que ingresar a diálisis, ¿sí? Y sabemos que el pronóstico de los pacientes en parte está dado por los días de anuria, por los días que requiera terapia renal y no haga PIS. Las transfusiones, en general, uno transfunde con mucho criterio. En general, las transfusiones de glóbulos rojos se realizan con hemoglobina menor a 7 o con signos clínicos. Y uno intenta no generar transfusiones de plaquetas, ¿sí? Salvo que el paciente tenga menos de 50.000 plaquetas y que tenga que ser sometido, por ejemplo, a un procedimiento quirúrgico. Sabemos que como consecuencia del síndrome urémico hemolítico puede haber complicaciones, por ejemplo, prolapso rectal, ¿sí? Perforación y demás. A veces es necesario que se genere un procedimiento quirúrgico y en esos casos se pueden transfundir plaquetas, pero no de forma sistemática, ¿sí? Después hay que tratar, ¿sí? Muchas veces la hipertensión arterial que se genera como consecuencia de este cuadro. El tratamiento de la hipertensión arterial tiene su detalle, habría que tratarlos con bloqueantes cálcicos. Y después todo lo que tiene que ver con el manejo de las convulsiones, ¿sí? Pero como vemos, este es tratamiento de sostén, ¿sí? Y hay que esperar que el paciente pase esta etapa aguda. Vamos bien fuerte al punto de por qué no están indicados los antibióticos cuando sospechamos un síndrome urémico, ¿sí? En primer término, sabemos que dar antibióticos a un paciente pediátrico no lo protege contra el síndrome urémico hemolítico. Por el contrario, por un lado, no altera el curso de la diarrea ni previene la progresión al síndrome urémico, ¿sí? Y por el contrario, como dijimos recién, favorece la liberación de la toxina, ¿sí? Induce esta lisis o ruptura bacteriana
aumenta la circulación de toxinas GIGA en el torrente sanguíneo y por el contrario favorece la presentación del SU. La toxina GIGA es clave en la patogenia del SU. Entonces, este es uno de los motivos por los que no damos antibióticos en un paciente con diarrea aguda en la infancia y mucho menos en un paciente que tenga diarrea con sangre. Y el riesgo es mayor siempre en menores de 10 años, ¿no? Entonces, cada vez que tengamos un menor de 10 años con una sospecha de E. coli enterohemorrágica o SU, tenemos que suspenderlos si ya se inició o no indicarlos directamente si es posible. Es clara la evidencia de daño cuando uno indica antibióticos. Sabemos que hay mayor riesgo de SU, que la antibiótico-terapia en infecciones por E. coli o 157H7 aumenta la posibilidad de progresión a SU. No solo aumenta la posibilidad de progresión, sino que hace que tengan cuadros de mucha mayor severidad, ¿sí? Sabemos que tienen formas, tienen más posibilidades de evolucionar a formas más severas de síndrome urémico hemolítico aquellos que recibieron antibióticos. Y lamentablemente cada vez que revisamos algunos de los casos que son notificados, vemos que muchas veces se indica antibiótico a pacientes en edad pediátrica con diarrea con sangre. Esto es algo que deberíamos desterrar de alguna manera. Y no hay un consenso general sobre su uso. Actualmente se contraindica el tratamiento antibiótico ante la sospecha, ¿sí?, o confirmación, ¿sí?, de STEC. Después, si quieren, les puedo pasar estos artículos, ¿sí?, que dan cuenta de esto que estamos diciendo, de que hay consenso en que el tratamiento con antibióticos está contraindicado en casos de sospecha o confirmación de infecciones con STEC. Me van parando si no se entiende. ¿La clínica queda clara? Como Buen punto día. importante, va a ser un paciente. Buen día, Maite, te escucho. Justo esto, la clínica, yo pensaba, pensemos en un estado del hospital que no tiene la cerca o en un rural que no tiene acceso a una cama, la sospecha, entiendo que es la placa que pusiste clínica, o sea, es un paciente con diarrea, el 70% sanguinolenta, que esté pálido. Exacto. Exacto. Ante esa situación, No hay que todo hacer un paciente con laboratorio. diarrea claramente sanguinolenta Sí. va a hacer un SUB. Hay que hacer un laboratorio y hay que hacer una muestra de orina, tal cual. Ante esta situación, cuando yo tengo un paciente con una diarrea que puede o no ser sanguinolenta, acompañada, que lo vemos decaído, manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, pero ¿no? La diarrea, que en general es este signo cardinal, menores de 5 años, que son nuestro grupo de menor riesgo, digamos, marchar al mismo tiempo una orina para poder diagnosticar si tienen microbiología y deberíamos pedir un laboratorio para poder detectar el resto de las pautas que nos hacen pensar en síndrome urémico, la anemia y la neutropenia, ¿sí?, que nos hace juntar los porotos para poder cumplir con la definición, ¿sí?, a ver, voy una placa para atrás, de esta triada de anemia hemolítica, plaquetopenia e injuria renal. Así que si tenemos la posibilidad de pedir un laboratorio con un hemograma con recuento de plaquetas, una función renal básica, un coprocultivo, sí, como para poder determinar, pero esto va a ser un poco retrospectivo, la presencia de la bacteria y la toxina, y una orina completa para ver la prematuria, sería clave. ¿Sí? ¿Soy clara? Maite, vos decime. Se cortó justo cuando estabas explicando cuándo sospecharlo. O sea, cuando te llega el paciente, ahí se empezó a entrecortar. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Ay, no. Repito, sí, por supuesto, repito. Al centro de salud, hospital rural o incluso a la guardia del hospital puede llegar un paciente, ¿sí?, con un cuadro diarreico que puede ser de inicio agudo o que puede llevar algunos días de evolución. En general esta diarrea es intensa, dijimos que en más del 70% de los casos puede ser diarrea sanguinolenta, pero que en líneas generales va a ser un paciente que tiene otros síntomas, ¿no? Puede estar pálido, puede estar decaído. Clave, como dijimos hoy, indagar cómo está haciendo pis este paciente, ¿sí? Si la mamá nos dice, y hace más de 6-8 horas que no moja ningún pañal, bueno, yo ahí tengo que pensar, o este paciente se está deshidratando, o este paciente está haciendo un SUB. La clave en síndrome urémico hemolítico es pensarlo, ¿sí? Y en un menor de 5 años, en nuestro medio, lo tenemos que pensar de forma sistemática. No esperar a que nos aparezcan todos los porotos, ¿no? A que el paciente tenga convulsiones, deje de hacer pis por un periodo muy prolongado, ¿no? Y frente a esto, lo que tenemos que hacer, si tenemos la posibilidad de hacerlo, es pedir un laboratorio con hemograma, recuento de plaquetas, función renal,
como básico. Lógico, luego en el hospital van a ampliar el laboratorio y van a pedir otras determinaciones con guionograma y demás, pero eso de básico, como para poder ver si cumple con la definición de síndrome urémico hemolítico, es lo básico que tenemos que tener. Y al mismo tiempo debería marchar una muestra de orina para ver si tiene macro o microhematuria o proteinuria, que dijimos no hay SUS sin hematuria, y también debería ir con una muestra de materia fecal para posteriormente diagnosticar la presencia de la bacteria y o la toxina. Ahora sí, Maite. Perfecto, sí, gracias. Sí, bueno, pero esto es muy importante, ¿no? Poder siempre ver más allá de la diarrea, poder ver el estado general, desvestir siempre a los pacientes para poder revisarlos, a la búsqueda de estas petequias o estos hematomas, que a veces son muy sutiles, ¿sí? Siempre que vemos petequias, nosotros siempre decimos delimitar zonas libres de petequias, ¿sí? No marcamos dónde está la petequia porque por ahí después aparecen petequias nuevas y no sabemos si estaban de antes o no, pero cuando delimitamos zonas, ¿no? Así como una lapicera, libres de petequia, uno ve si estas petequias evolucionan o no. Esto nos sirve para el síndrome urémico y nos sirve también para otras entidades como meningococcemia. Siempre que veamos petequias en piel es como un punto importante. Y bueno, vamos a ver también esta palidez, el decaimiento. En general son pacientes que lucen enfermos. Y clave, preguntar siempre cómo está haciendo PIS. Sigo un poquito con lo que tiene que ver con... Sí. Está preguntando Gladys Arreche de Gastre, dice, entonces se aconseja con esos síntomas de derivación porque no tenemos para hacer esos laboratorios. Se me ocurre, Gladys, que en Gangan sí se le puede hacer el hemograma o una tira reactiva en orina, que siempre nos ayuda y nos suma un poroto más, porque si uno dice, bueno, tengo una orina, ¿no? Y podemos obtenerla en un corto periodo de tiempo, no sé si un paciente está en anuria, pero si vemos que PIS está haciendo, la mamá refiere que PIS está haciendo y podemos hacer una tira reactiva de orina para ver si tiene microhematuria o proteinuria, sería un poroto adicional que tenemos para empezar a pensar en este compromiso renal que está presente en el 100% de los casos. Vos decías, Maite, que el hospital más próximo que tiene, digamos, la posibilidad de hacer laboratorio es Gastre. Ahí está escucho escribiendo. corto. Gangan es el laboratorio que le continúa y tiene a Gastre. Perfecto. Algo más, yo no veo quiénes escriben, así que si me pueden ir leyendo las preguntas, me viene bien antes de pasar a lo que serían las pautas de prevención. Igual, si no, si quieren, termino y luego ya abrimos las cámaras para vernos todos y dialogamos y abrimos al intercambio, como prefieran. Ahí sí ¿Sigo? dice Gladys que por las distancias, dice, por ser un menor se descompensa más rápido y son muchas horas de derivación. O sea, como que si se sospecha, se deriva directamente para que se levanten. Sí. Si tenemos una fuerte sospecha, sí. La realidad es que sí, todo paciente en el que diagnosticamos un síndrome urémico hemolítico tiene que estar internado. Tiene que estar internado porque en la internación se controlan un montón de cuestiones, ¿no? Se controlan cómo va evolucionando su laboratorio, se hace un balance hidroelectrolítico bien estricto, uno hace un balance de ingresos y egresos, chequeamos exactamente qué volumen ingresa, siempre intentando priorizar la vía oral, eso es un punto que no dije, pero cada vez que tratamos un paciente con síndrome urémico hemolítico intentamos priorizar la vía oral si esta está conservada, ¿no? Si un paciente no tiene vómitos incoercibles y vemos que puede tomar, priorizamos que tome. Este es un concepto que también fue cambiando en este último tiempo, ¿no? En algún momento le teníamos como mucho más temor a lo que era la administración de líquidos en un paciente que teníamos sospecha o confirmación de un síndrome urémico hemolítico. Hoy la pauta es a poder mantener los líquidos vía oral, a no generar una restricción hídrica, porque sabemos que esa restricción hídrica puede generar posteriormente una insuficiencia renal prerrenal, ¿no? Entonces lo que intentamos es mantener, sí, un balance de ingresos y egresos bien estricto. Esto nuestras enfermeras de pediatría la tienen clarísima, saben que un paciente que está internado con un síndrome urémico hemolítico, los padres contabilizan exactamente cuántos mililitros ingresan por vía oral,
Cada uno de los, mientras tenga diuresis conservada, se va contabilizando todo lo que tiene que ver con la diuresis. No se puede perder ningún pañal si el paciente usa pañales, ni se puede perder ningún pis si usamos la chata. Esto hay que contabilizarlo, y las pérdidas por materia fecal también. Se hace un control bien estricto de la tensión arterial. Sabemos que como consecuencia del compromiso renal los pacientes pueden hacer hipertensión arterial y que pueden requerir manejo con fármacos antihipertensivos sería. Y la realidad es que el control de la TA tiene que ser una constante. Entonces, un paciente que tiene síndrome urémico hemolítico no puede estar en su casa, tiene que estar internado con todas estas pautas que nosotros comentamos, ¿no? Se me ocurre, para responderle a Gladys también, que el hospital de Gastre, o sea, los hospitales rurales tienen un hospital de referencia zonal de cabecera, y llamar al servicio de pediatría y consultar al paciente también es oportuno. O sea, para eso el zonal es el de referencia de todos los rurales. Y ante la duda, llamar y hablar con el pediatra acá de guardia me parece que es lo que, si está la duda, lo que contesta, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Los pediatras que están de guardia no van a tener ningún inconveniente en ir transmitiendo, digamos, estos puntos. Siempre ideal a la hora de contar el paciente poder informar respecto a esto, ¿no? Le va a preguntar seguramente al pediatra cuál es el estado general. Esto es algo que se va a preguntar sí o sí, si está o no está pálido. Clave, y esto se indaga siempre, si está o no está haciendo pis o cuándo hizo pis por última vez. ¿Qué características tienen estas deposiciones? Si bien sabemos que no siempre es diarrea con sangre, e incluso a veces puede no estar el antecedente de la diarrea, ¿no? Pero bueno, sabemos que el 90% lo tiene, la gran mayoría. Entonces, poder dar una pauta de cómo son las deposiciones es algo muy importante, ¿no? La presencia de petequias, clave esto, desvestir al paciente para poder revisarlo, ¿no? La verdad es que esto es súper importante. Ver en qué características está el abdomen, ¿no? Si el abdomen es blando, si es depresible. Dijimos que una de las complicaciones, lo dije un poco al pasar, pero una de las complicaciones que se pueden presentar en síndrome urémico hemolítico es el prolapso rectal. Entonces, hacer un examen físico exhaustivo es muy importante. Si podemos contar con un peso actualizado del paciente también es clave, porque dijimos, se hace un balance ingresos-egresos bien estricto, y se controla también cada 12 horas el peso del paciente, porque de momento en que el paciente entra en falla renal, ¿sí? Empieza a ganar líquidos, y puede haber también edema, ¿sí? Esto es por la acumulación de líquidos, porque el riñón no está funcionando como debería. Entonces, la presencia de edemas y el peso del paciente es información que al pediatra que recibe ese llamado le sirve muchísimo. Así que si pudiéramos estructurarnos de esa manera a la hora de consultar al paciente sería clave, ¿no? ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Si querés, vamos a las pautas de prevención. A las pautas de prevención, perfecto. Seguimos entonces con las pautas de prevención y después ya abro la pantalla si los veo, que me pone un poco nerviosa no verlos. Bueno, sabemos que hay claves para la prevención del síndrome urémico, ¿sí? Estas serían como las 5 claves. Primero, cocinar la carne a más de 70 grados. Ahora después le vamos a pedir a Diego que él tiene una explicación bien clara de por qué la carne picada tiene como mucho mayor riesgo. Yo lo voy a explicar en forma más general, ¿no? Uno sabe que en el momento en que el ganado vacuno se faena, sí, puede entrar en contacto con las heces que están presentes en el intestino. Ahí es donde está presente la bacteria, ¿sí? La E. coli. Esa E. coli queda en la superficie de la carne. Si nosotros cocinamos un bife, ¿no? De un lado o del otro, logramos que la cocción sea homogénea en toda la superficie de contacto. Esto no sucede de igual forma, ¿sí? Con la carne picada o carne molida, ¿sí? Que es mucho más difícil lograr una cocción completa, porque la parte que está en la superficie se mezcla y aumenta las superficies de contacto. Entonces la carne picada para nosotros es un riesgo en menores de 5 años. O sea, la forma en que se ofrezca, fundamentalmente en formato de hamburguesa, ¿sí? En formato de albóndigas. La clave sería, o el mensaje que deberíamos transmitirle a la comunidad, es que no le den carne picada a los menores de 5 años. A mí me pasa un montón de veces en el consultorio que los familiares me dicen, ¿y si la preparo en casa? ¿Y si la cocino bien? Y ya vimos el riesgo que conlleva, que no hay un tratamiento específico. Los indicadores que tenemos a nivel país del síndrome urémico hemolítico, la recomendación global sería que no le den carne picada a menores de 5 años, ¿no? Y después otro punto importante es evitar la contaminación cruzada, ¿no? Porque si no le damos carne picada, pero
para, por ejemplo, preparar la consumir crudos y sí, tenemos un problema, ¿no? Entonces, evitar la contaminación cruzada, usar utensilios para la carne cruda y cocida, asegurar la separación de carnes crudas y otros alimentos. Y eso también es importante en la heladera, en el lugar donde uno almacena los alimentos, ¿no? Dijimos que, bueno, la carne es una de las formas en que se transmite, pero que no es la única. El agua también puede ser, ¿no?, una de las formas de transmisión, entonces usar agua segura, ahora vamos a ver cómo potabilizar el agua, y materias primas seguras. Y mantener los alimentos a temperaturas seguras, ¿no? Por ejemplo, el yogur. A veces vemos a los chicos en la playa comiendo yogur, y esto es clave que podamos ir transmitiendo como pauta de prevención a los padres de niños pequeños, fundamentalmente en menores de 5 años, que el yogur tiene que seguir una cadena de frío, ¿no? Que ni bien llegan del supermercado, ese yogur tiene que ser guardado en la heladera, que no puede perder la cadena fría en otros momentos, que no se puede ir a la playa con el yogur. Esto es como importante reforzarlo en cada una de las consultas. Otras recomendaciones son usar leche y derivados que estén correctamente pasteurizados, ¿sí?, y no consumir jugos de fruta que tampoco lo estén. Y con las frutas y las verduras también es clave. Vieron que en los casos que tuvimos durante este año estaba el punto de que habían consumido frutas y verduras que no habían sido adecuadamente lavadas, ¿no? Cuando hablamos de verduras de hoja, ¿sí?, uno lo que dice es consumir verduras de hoja en casa, que uno pueda asegurarse que lavó hoja por hoja, que el agua la preparó con 2 gotas de lavandina por litro de agua, esperando 30 minutos para que pueda hacer su efecto, ¿sí? Esto es como súper importante recalcarlo como pautas preventivas, y cuando damos quizás las pautas de alimentación complementaria a los 6 meses de edad, esto empezará a mencionarlo, ¿no? Mencionarlo con énfasis también. Después el lavado de manos, que ya es indiscutible, no solamente para el síndrome urémico hemolítico, sino para toda enfermedad diarreica. Lavarse las manos con agua y jabón antes de comer y de cocinar, luego de tocar alimentos crudos, después de ir al baño o de cambiar pañales. Esto es sumamente importante, ¿sí? Otras recomendaciones también es evitar bañarse en aguas no aptas, ¿sí? Esto es una recomendación que siempre tenemos que intentar fomentar desde nosotros, desde los equipos de salud, las trabajadoras comunitarias de salud en terreno. Los municipios también deberían recomendarlo, ¿no? Evitar bañarse en aguas que no sean aptas para bañarse. La adecuada cloración del agua de las piletas, ya vamos a ver la placa de ese punto en particular. Higienizarse también después del contacto con animales, sobre todo cuando hay animales de granja. De vuelta, consumir agua segura, hablamos recién de las gotas con lavandina, o hervir si hay dudas. Y bueno, es clave que haya políticas gubernamentales para mejorar los controles alimentarios en toda la cadena de producción. Ya nos van a contar ayer los chicos, hay resoluciones a nivel municipal, ¿no?, para poder controlar toda la cadena alimentaria en este sentido, pero bueno, poder reforzar estas políticas es importante, y poder dar difusión a este tipo de temas. Estas son las placas que tenemos en este momento, las habrán visto circulando en las redes sociales de la Secretaría de Salud o de sus hospitales. Hemos tenido una serie de capacitaciones puntualmente para lo que tiene que ver con notificación de síndrome urémico, donde quizás muchos de ustedes se llevaron este tipo de material gráfico impreso, hay muy linda cartelería al respecto. Acá nos cuenta nuevamente qué es el síndrome urémico hemolítico, ¿sí?, que dice que es una enfermedad causada por E. coli, ¿sí?, por una bacteria E. coli. Decimos E. coli porque es frecuente, ¿no?, que está presente generalmente en crudas, verduras y jugos analizados, que afecta a los riñones, no es el único órgano al que pueden perjudicar. Y acá lo que dice es que si los hijos, hijas de cualquier niño que presenta vómitos o alguna enfermedad gastrointestinal, es importante las consultas. La consulta para evaluar el estado de hidratación y para evaluar la presencia del resto de los signos clínicos, ¿no? Y las recomendaciones para prevenirlo que estuvimos charlando recién. Después hay otros de flyers para recomendado y desinfección de frutas, fundamentalmente de las que se consumen crudas, ¿sí? Esto es clave transmitirlo, ¿no? Generar talleres en los lugares en donde estamos, ¿no? La importancia de, bueno, una vez que lavamos estos vegetales con la técnica de adecuarlos en un envase que también esté limpio, ¿no? Y pasa, por ejemplo, las verdulerías
por ejemplo, con verduras ya trozadas, bueno, esto, lavarla, como si la realidad sería que no sé si se consume, entonces tiene que proceder a lavarlo posteriormente en casa. Formas de hacer segura el agua para su consumo, se destina a repasar por 30 minutos y al agua sí que termina durante 3 minutos de enfriar con agua. Sí, se corta un poco el audio. A mí me figura que tengo buena conexión. Ya casi me escuchan ahora. Hola, hola. Sí, Ahora un poquito mejor. si querés apagate la Parece. cámara, que quizás puede llegar a mejorar. Dale. Acá igual ya saco. ¿Estoy congelada o me escuchan? Se escucha bien. Me escuchan bien. Nada, la presentación. Un poco lo que decía es, bueno, de nada sirve usar el agua, utilizar el agua si no lo recipiente. ¿No me escuchan? No, Se se te escucha corta. cortado. Apaga si querés tu cámara. Ahí a ver si te escuchamos mejor. Ahí apagué la cámara. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, ¿Me perfecto. escuchan? Sí, Sí, bien. No, lo que decíamos es que de nada sirve potabilizar el agua a través de la adición de lavandina o el hervido si después no lo colocamos en un recipiente que sea seguro, ¿no? Pero bueno, la idea era esto, poder transmitir, ¿no?, las pautas de prevención, las manifestaciones clínicas y cuándo consultar, ¿sí?, a un centro de mayor complejidad. Y las complicaciones que puede haber. Acá estoy viendo, ahora que apagué todo, estoy viendo un poquito el chat. Creo que muchas de las preguntas me las fueron transmitiendo. Sí, te las leímos, Sil, y después piden para que le enviemos material, por eso están poniendo los mails. Perfecto. Podemos mandar esta charla en formato PDF para que no ocupe tanto. Les puedo mandar estos artículos respecto del uso de antibióticos. Podemos mandar también los flyers de difusión como para que lo puedan trabajar también con la comunidad. No sé si quedan dudas, yo justo no los veía en el momento de la charla, yo veía la pantalla completa, pero no los veía a los participantes. No sé si quedan dudas respecto de, bueno, cuándo sospechamos, qué hacemos, que me parece como la parte importante, o sobre las pautas de prevención, cómo las podemos transmitir a la comunidad. Acá me piden de Ruca, podrían mandar los afiches para la sala de espera de los CAPS. Mandamos. Tenemos todavía afiches, ¿no, Diego? Sí. Sí, esos los tenemos a través de Karen. Perfecto. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Si fue claro.